la colaboración de Carlos Arredondo Cibaja nos habla esta mañana acerca del significado de la reaparición del programa Tercer Grado y plantea la pregunta: ¿se están alineando con AMLO los poseedores de los grandes capitales, asumiendo con ello la inminencia de su triunfo electoral? Carlos, un gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, Juan, Marcela, auditorio. Igualmente es un placer saludarles como cada jueves. Y en efecto, la conversación política de la última semana ha sido dominada por un hecho que puede ser leído de varias formas y que da para múltiples interpretaciones. La comparecencia de los tres principales candidatos de la elección presidencial en el programa de Televisa Tercer Grado, que reapareció en este proceso teniendo como primer invitado al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador. A estas alturas, también José Antonio Meade y Ricardo Anaya se han sentado en la silla del invitado de Tercer Grado y respondido a las preguntas del panel integrado por media docena de comunicadores que trabajan para la televisora mexicana Televisa, además de René Delgado, quien labora para el Grupo Reforma. La sensación que ha quedado flotando en el ambiente, luego de la participación de los tres aspirantes presidenciales más relevantes, es que López Obrador fue bien tratado por los conductores del programa, mientras que sus rivales fueron objeto de rudezas que, sin ser innecesarias, no se vieron en el caso del puntero en las encuestas. Soy personalmente reacio a suscribirme a las teorías conspiratorias, porque estas se ubican desde el principio en el territorio de la especulación pura y deben ser asumidos como actos de fe debido a la inexistencia de elementos objetivos que las prueben. Sin embargo, creo posible y encontraría entendible que los dueños de los grandes capitales del país comenzaran a actuar entendiendo que su estrategia no puede seguir siendo la de urdir un plan para impedir a cualquier costo el arribo de López Obrador a la presidencia de la República, sino considerar la posibilidad de que la mayoría de la población vote por él en los comicios del 1 de julio próximo. En otras palabras, me parecería no solamente interesante, sino necesario, que los capitales comenzaran a pensar que vivimos, o al menos aspiramos vivir, en una democracia, y que eso implica que una vez cumplidos los requisitos de forma para ser candidato, cualquiera de las personas que aparecen en la boleta electoral puede convertirse en presidente, si así lo deciden los electores. Esto es lo que está ocurriendo, y el paso de López Obrador por Tercer Grado constituye un guiño hacia el tabasqueño, que además empata con el discurso de cada vez menos ríspido, cada vez menos beligerante, cada vez menos rupturista. Podría ser entonces que nos estemos encaminando a la posibilidad de construir un ambiente postelectoral diferente al de las últimas dos elecciones presidenciales, es decir, un ambiente no traumático. No sé, insisto, si esta es la verdad, porque no tengo evidencia para hacer tal afirmación, pero encuentro deseable que lo sea, al menos en lo que respecta a la posibilidad de abandonar la descalificación a ultranza como instrumento de lucha política. Lo que faltaría en esta ecuación, en todo caso, es que el presunto guiño hacia quien tiene las más altas posibilidades de convertirse en el próximo presidente de la República no estén motivadas solo por el interés de garantizar la preservación de los intereses y los privilegios de los grandes capitales, sino de sumarse a la posibilidad indispensable y absolutamente necesaria en nuestros días de construir una democracia sólida que nos beneficie a todos. Hay que comentar. Se está escuchando un poco mal, Carlos, pero te preguntaría si realmente consideras tú que ya Televisa lo ve como un virtual presidente, y te lo pregunto porque hoy Carlos Loret de Mola, en su columna del Universal, dice que el de Morena fue a verse presidente más que líder social, y me parece que dejó claro dónde traza él la línea entre los buenos y los malos, entre sus seguidores y los mafiosos. En ese sentido, ¿consideras tú que ya Televisa está de alguna manera cerrando filas con él, como preparándose para el futuro? Insisto, no sé si eso es así, no tengo elementos para decirlo, pero creo
que valdría la pena que lo que hay detrás de esta actitud que se ha mostrado en el programa Tercer Grado en las 3 primeras ediciones que ha tenido en este proceso electoral sea la aceptación de que López Obrador puede ganar y que eso depende solo de que los electores lo decidan, porque así funciona la democracia. No sé si Televisa se está alineando ya con López Obrador, pero me parecería muy bien que si lo ha habido en su momento, yo tengo algunas dudas al respecto, si lo ha habido en su momento, abandone la animosidad en contra de uno de los candidatos, y esto yo lo diría, quiero aclarar, si esa animosidad fuera en contra de cualquier otro, porque de lo que se trata, me parece, es de que los grandes capitales, los grandes medios de comunicación, la televisión, que tiene una gran influencia en el ánimo de muchas personas, se comporten con modos democráticos y no con modos autoritarios. Pero, Carlos, buenos días, te saluda Marcela Pámanes, pero buenos ciertamente días. Que había una gran diferencia, y quienes hemos visto las 3 emisiones donde ha estado Anaya Mid y Andrés Manuel López Obrador, nos damos cuenta que la manera inclusive de abordar al entrevistado, en este caso los candidatos, es completamente distinta. Hay hasta un lenguaje corporal, hasta la manera en que se hacen los planteamientos, las preguntas. Con Andrés Manuel yo los vi temerosos, chicos, dándole la vuelta, tal vez alguna que otra pregunta más fuerte que el resto, pero finalmente no como con Mid, que Mid también me extrañó muchísimo su actitud, por una actitud de avasallar el espacio, de tratar de estar por encima del entrevistador. Y hay una serie con Ricardo Anaya, pues evidentemente, yo no sé si porque lo vean más joven o si porque realmente no le signifique tanto, pero hay actitudes y hay maneras de hacer las cosas y se refleja mucho en todos los códigos y los lenguajes que podemos ver a través de la televisión. Claro, y lo importante, yo insisto, es que esa actitud, si es cierta, que efectivamente está motivada por una idea de que ya asumieron en Televisa que López Obrador va a ser el próximo presidente de la República, sí lo trataron. Y está en un proceso de aceptarlo. Esa es la verdad. Me parece que lo importante sería que esto no sea la intención de construir mecanismos para que la forma en la que el poder ha funcionado por los grandes consorcios de la comunicación en este país se preserve en un eventual gobierno de López Obrador, sino que efectivamente empiece una mudanza hacia actitudes democráticas realmente incluyentes que contribuyan al crecimiento del país y a abatir el principal problema que tenemos y que es en la parte central del discurso de López Obrador desde hace muchos años, con el que nadie puede estar en desacuerdo. El principal problema de este país es la desigualdad. Exactamente. Bueno, pues Martín Moreno hoy escribe a propósito de lo que tú nos has traído la mañana de hoy. ¿Por qué este golpe de timón obligado ante las circunstancias políticas que vivimos? Porque tradicionalmente la Televisa diseñada por la generación Azcárraga, Vidaurreta, Milmo y Jan están enfocadas a servirle al presidente, al PRI y al sistema en turno, incluyendo los gobiernos emanados del PAN que se montaron en ese mismo sistema para poder mantener así los privilegios de la otrora poderosa televisora. Porque en los últimos años Televisa ha sido centro de ataques y críticas constantes hacia López Obrador, con evidentes sesgos en sus enfoques informativos con la intención de minar su imagen y de paso favorecer a los candidatos del PRI. El mejor ejemplo es que en 2012, ¿quién dudaría que Peña Nieto fue engendrado, impulsado y consolidado por Televisa? Porque hoy por hoy Televisa enfrenta no solamente crisis financieras o la crisis financiera más grave de su historia, incluido un desplome en sus ingresos y el consecuente despido masivo de empleados, lo que obligó en octubre del 17 a que Emilio Azcárraga dejara de ser el CEO de la empresa para dar paso a la dupla de Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez para intentar evitar el naufragio. También sufre una profunda crisis de credibilidad periodística en sus noticieros y por eso necesita aliados a partir del próximo gobierno, o al menos la garantía de que permanezcan los mismos privilegios financieros y fiscales que le permitieron navegar tranquilamente durante la época dorada del priato con los gobiernos de Fox, Calderón y Peña. Entonces, bueno, es evidente entonces que hay quienes sí señalan, como lo haces tú, como lo hace Martín Moreno, pues este cambio de timón que tiene que ver con no dejar de recibir lo que hasta este momento ha recibido. Claro, que es además algo de recibir que es privilegiado, que es
enormemente ponderado por encima de las demás opciones de comunicación que hay en este país y que es uno de los vicios del sistema durante muchos años. Julio Hernández de Astillero en la jornada también mencionó algo similar en una columna que escribió inmediatamente después del programa del jueves pasado, tercer grado, señalando esto de, al final, Televisa tiene una vocación de colocarse al servicio del presidente y probablemente está viendo que AMLO va a ser el próximo presidente y está tratando de aprovechar el tiempo. Ajá. Pero yo insisto en que no quiero tirarme al terreno de la especulación, quisiera más bien señalar que efectivamente hay un cambio allí que es notable, que todo el mundo ha notado, que se ha reseñado, y que lo importante sería que ese cambio sea porque efectivamente hay una recuperación de la conciencia democrática y que de lo que se trata no es de ver cómo se siguen reproduciendo los privilegios que alimentan la desigualdad en este país. Ajá. Y el despido de Ricardo Alemán de una de las de uno de los canales de Televisa, ¿tú crees que también obedece a esto? Creo que está y puede estar y se puede leer en esa línea. Creo que lo de Ricardo Alemán es un caso muy interesante que, por cierto, conecta de una manera indirecta, y a alguien le podrá sonar extraño lo que voy a decir, con este punto de acuerdo que tuvimos hace unos días en el Congreso de Coahuila, pidiendo que se le iniciara un procedimiento administrativo a el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Iván Garza, y tiene que ver con el asunto de cómo concebimos realmente el derecho a la libertad de expresión y qué espacio tienen en la discusión democrática los discursos desagradables, aquellos discursos que son chocantes, que no nos gustan porque son altisonantes, groseros o porque rondan peligrosamente las fronteras de los discursos prohibidos. Creo que lo de Alemán merece un análisis sosegado y tendríamos que ser capaces, con frialdad y serenidad, de analizar si no ha sido un exceso esta reacción en contra de él, porque estamos en la peligrosa posibilidad de empezar a abrirle carta de naturalización a la censura. Bueno, pues qué peligroso. Muy bien, Carlos, ¿algún punto de contacto? Pueden encontrarme en Twitter como @Cibaja3 y en Facebook como Carlos Alberto Arredondo. Gracias, Carlos Arredondo Cibaja.